En distintos momentos hemos platicado que el pronóstico para este 2021 en materia económica no es demasiado alentador. De acuerdo con el Banco Mundial, la contracción económica en México en 2020 fue del 9%, 1% menos de lo que se había previsto en octubre pasado. No es una buena noticia en definitiva, sigue siendo una caída económica brutal. Con respecto al corto plazo, se estima que este año haya un incremento de 3.7%, pero para el 2022 el crecimiento podría ser menor. Estamos hablando de entre 2.8 y 2.6%. De acuerdo con el Banco Mundial, la recuperación estará basada principalmente en las exportaciones que dependerán de la economía estadounidense y el éxito del tratado entre Estados Unidos, México y Canadá. ¿Por qué se lo comento? Porque, a ver, es importante tener en consideración este panorama, pero además es importante saber cómo le podemos hacer para que verdaderamente no nos vaya tan mal económicamente hablando en este 2021 desde la perspectiva personal. ¿Qué hacer en el ámbito individual? Es por eso que le agradezco mucho a Sofía Macías, especialista en educación financiera, finanzas personales y autora del libro Pequeño Cerdo Capitalista, que nos acompaña hoy para darnos esos tips necesarios en medio de este 2021. Bienvenida, Sofía, ¿cómo estás? Hola Magda, feliz Día de Reyes, me da muchísimo gusto poder platicar contigo y sobre todo de este tema que nos preocupa tanto, que es el bolsillo. ¿Qué vamos a hacer en este año de recuperación, que en realidad todavía no vamos a recuperar lo que se perdió el año pasado, para que nuestra cartera sí se recupere? Déjame irme primero de lo general y vamos entrando poco a poco a detalles. Sofía, ¿qué podemos esperar para este 2021? Si bien es cierto, en materia económica se dice que va a ser bastante duro este año, pero ¿cuál es la perspectiva? ¿Cuáles son los retos que vamos a tener en el ámbito personal? Bueno, digamos que aunque en la parte económica no vamos a llegar al mismo nivel que antes de la pandemia, y esto va a tardar varios años, porque pues si ves lo que estabas comentando que se perdió contra lo que van a crecer cada año, pues evidentemente vamos a necesitar varios años para regresar al nivel anterior. Pero sí es un hecho que este año es año electoral en México, entonces va a haber mucho gasto por el tema de las campañas. Eso va a ayudar de alguna forma a jalar a ciertos sectores. También de alguna manera, platicando con reclutadores, algo que comentan es que si bien hay muchos sectores de las actividades no esenciales que se han detenido, quienes han logrado convertir su actividad o meterle algo digital, ya sea porque se metan al comercio electrónico, porque puedan hacer su actividad de forma remota, etcétera, sí pueden llegar a tener una buena recuperación. Y por supuesto, pues también este año finalmente vamos a tener que echar mano de pensar cuáles son otras alternativas de ingresos que quizás no habíamos considerado. O sea, si tu sector está cerrado, quizás es un buen momento para actualizar tus habilidades y ver si le puedes meter algún tipo de componente digital o si tus mismas habilidades se pueden utilizar en otros sectores diferentes. Quizás si no te habías atrevido nunca a aprender a vender, este es el año para hacerlo, porque creo que al final, pues aunque nos podemos administrar muy bien, podemos, quienes todavía tienen un ingreso, buscar reducir gastos o ver cuál es lo más esencial, también empezar a ver alternativas de inversión para quienes tienen todavía recursos o ahorraron el año pasado o de años anteriores, porque ahorita van a haber oportunidades o han habido oportunidades de cosas que bajaron precios. Pues quienes no tienen un ingreso, finalmente eso es en lo que se tienen que concentrar, ¿no? Buscar nuevas alternativas. A ver, nos dices alternativas de inversión, pero la verdad de pronto cuando somos ciudadanos de a pie en este sentido, pues realmente no sabemos mucho del tema, Sofía, no sabemos cómo hacerle para identificar cuáles son esas fuentes de inversión, cómo hacerle para encontrar la mejor forma de invertir nuestro dinero y que verdaderamente no corra grandes riesgos. Bueno, Magda, todas las inversiones tienen un riesgo y eso hay que asumirlo y entenderlo, porque esta inversión perfecta que nos encantaría que existiera, cero riesgos y muchos rendimientos, pues no existe, porque el riesgo y el rendimiento siempre van de la mano. Entonces, pero digamos, si quieres algo muy, muy seguro, aunque los rendimientos o las ganancias no sean gigantescas, pero al menos tu dinero no pierda tanto valor, sí hay alternativas muy sencillas que desde 100 pesos puedes invertir, como CETES Directo. En tu misma Afore también le puedes meter aportaciones voluntarias desde incluso 50 pesos. Ya hay plataformas que son casas de bolsa en línea reguladas, esto es muy importante. Cuidado con las páginas que no están registradas ante la Conducef o ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que con 1,000 pesos puedes abrir una inversión. Pero hay muchos tipos digamos, inversiones que pueden ser interesantes. Hay gente que puede comprar mercancía, que ahorita
no esté saliendo tanto o que ciertos comercios no están sabiendo cómo sacarla a un precio menor y venderla a un precio mayor y entonces ahí generar una ganancia. También hay muchas personas que lamentablemente están decidiendo vender sus bienes inmuebles por temas de que ahorita tienen poca liquidez y recordemos que por el tipo de situación económica en la que estamos, las tasas de interés, o sea, el costo en el que el Banco Central le presta dinero a los bancos han bajado y por ende, por ejemplo, los créditos hipotecarios este año van a estar muy baratos. Entonces, si tú encuentras un bien inmueble a muy buen precio, tienes un buen enganche y puedes buscar un crédito con una tasa competitiva, pues quizás este sí es el año para hacer ese tipo de inversiones en lugar de esperarte a cuando vuelvan a subir las tasas y vuelvan a subir los precios. Entonces, digamos, buscar alternativas de hacer que tu dinero pueda generar más. Puede ser desde algo muy sencillo como CETES, puede ser desde algo más elaborado como hasta acciones, ¿no? A ver, mencionas aquí aspectos, me parece importantísimos dentro de todo esto que nos dice Sofía. A ver, vámonos por partes. Me parece que aquí un aspecto fundamental y que de pronto poco tenemos como mexicanos, y vamos a ser bien honestos, es la cultura del ahorro. ¿Cómo lograr ahorrar cuando tenemos este panorama de crisis económica, cuando sabemos que hay muchas personas que de pronto se quedaron sin empleos y demás? ¿Cómo dividir realmente todo el dinero que tenemos para que logremos estar generando un ahorro que nos permita pues tener ahí un colchón importante incluso para cualquier emergencia? Claro, el fondo de emergencias es una de las cosas más importantes que tendríamos que tratar de formar. Yo les recomendaría que si quieren lograr tener por lo menos un mes de sus ingresos y juntarlo a lo largo del año para que ese sea su fondo de emergencias, que ahorren el 8% de sus ingresos. Es el 8.16 más o menos, el 8.3%, pero dejémoslo en 8% de tus ingresos. Obviamente estamos hablando de personas que no han perdido su ingreso. Si no tienes un ingreso y tuviste una liquidación, tienes un colchón, etcétera, lo más importante es que detectes cuáles son tus gastos más esenciales y trates de apegarte solo a ellos para que el dinero dure lo más posible en lo que tú encuentras una fuente de ingresos, porque finalmente las finanzas lo que te ayudan es administrar tus ingresos. Si no tienes ingresos ahorita, quizás puedes vender ciertas cosas que tengas para hacerte de un ingreso, puedes buscar alguna actividad temporal diferente al empleo al que tenías si es que tu sector está cerrado, puedes empezar a pensar en si puedes comercializar algo para empezar a generar un ingreso, pero finalmente las finanzas no son magia. Si nosotros no tenemos ordenada esta parte de primero buscar, o sea, tener un ingreso estable y después tratar de administrarlo de acuerdo a nuestras prioridades, eso sería lo más importante. Para quienes están buscando esta idea de si hacer su colchón, su fondo de emergencias, que les decía que para juntar un mes de ingresos en un año necesitas ahorrar el 8% de tus ingresos y eso pues por lo menos te da un poquito de margen de maniobra. Si lo puedes hacer varios años, pues mejor porque tienes más colchón. Pero lo más importante es que si puedes, automatices tu ahorro. En Pequeño Cerdo Capitalista le llamamos quítame lo que me lo gasto. Es decir, no te esperes a ahorrar lo que te sobra, porque el dinero nunca sobra. Ahorra en cuanto recibas tus ingresos y si se puede, eso hazlo de una forma automática. Algunas empresas permiten que tú le abones a tu caja de ahorro, otras también puedes hacerlo de forma automática en CETES Directo. Muchos bancos ya tienen en sus aplicaciones apartados a donde puedes mandar el dinero. Entonces, eso te ayuda a que si no lo tienes tan disponible, sea más fácil que no te lo gastes en cosas como muy inmediatas y que sepas que ese dinero es para verdaderas emergencias. Híjole, me parece que le das ahí a esta clave, ¿no? El poder generar este ahorro. En muchas ocasiones las empresas, cuando tienes un trabajo formal, te permiten, te ayudan a que puedas conseguir ese ahorro. Dime una cosa, en medio de esta crisis económica también muchas personas han optado por el endeudamiento, ¿no? Y también vemos, nos topamos de pronto con esta frase tan común en donde dicen que abren un hoyo para poder tapar otro, ¿no? Entonces van generando endeudamientos en un lugar para poder resarcir una deuda que tienen en otro lado y demás. ¿Cómo poder aminorar el impacto de estas deudas que de pronto ya tenemos rezagadas como ciudadanos? La verdad es que este tema va a ser muy interesante y creo que a nivel noticias va a ser las estadísticas o todos los indicadores que saque la Comisión Nacional Bancaria respecto a cómo están las reservas de los bancos por las prórrogas que se dieron el año pasado y que al final muchas personas no van a poder cumplir. Va a ser un dato importante que va a haber que seguir, pero digamos a nivel personal, pues bueno,
lo más importante es primero entender cuál es tu situación financiera y cuál es tu riesgo legal. Eso es algo, es un consejo que nos da siempre la Asociación de Defensa del Deudor. Y ellos, pues digamos, en la parte financiera es cuánto debo, a quién, con qué tasas, cuáles son las deudas más urgentes, porque quizás tienes un crédito hipotecario y también una deuda de tarjeta. Y probablemente, más bien la deuda de tarjeta seguro tiene una tasa más alta, pero no deberías de dejar de pagar el hipotecario porque ahí sí pones en riesgo tu propiedad. Entonces, algo que es recomendable es primero ver cuánto debes y realmente cómo están tus recursos en este momento. Si tienes ingresos, cómo lo estás gastando, cuánto sería lo disponible para realmente pagar. Hay mucha gente que no sabe cuánto ingresa realmente y tampoco cuánto gasta, entonces es difícil saber cuánto le vas a poder destinar a deudas. Si en este momento tú no puedes realmente pagar, no vayas a aceptar una reestructura que no estés segura de que puedas pagar, porque entonces lo que va a suceder es que si incumples en eso ya las puertas se te van cerrando. Entonces es importante que si en este momento de verdad no hay forma de pagar, pues tú des la cara al acreedor y le digas, ¿sabes qué? Sí tengo la voluntad de pagar, ahorita no lo puedo hacer, y hay muchos caminos. O sea, está el camino de obviamente reducir gastos y tratar de aumentar ingresos para pagar eso. Las deudas siempre se pagan con nuevos ingresos, no con nuevas deudas, porque si no es como lo que tú dices, Magda, que abres un hoyo para tapar otro. Si de plano la situación es más crítica, pues puedes tratar de ver una reestructura, es decir, que te den más plazo, cuando todavía estás al corriente de tus deudas, que te den más plazo, pero tratar de buscar que te reduzcan un poco la tasa de interés para que no se vuelva carísimo. Y si definitivamente ya no estás pagando mínimos de las tarjetas o ya solo estás pagando el mínimo, tienes muchas deudas, pues quizás te conviene empezar a decir, bueno, ok, no voy a pagar ahorita estos meses, voy a reunir una cantidad, voy a vender cosas, voy a llegar a una cantidad para poder negociar una quita, es decir, una deuda consolidada que la pagas. Y aunque esto afecta a tu historial, pues entendemos que esto es diferente. Estamos en una pandemia, en un tiempo normal no les recomendaría las quitas, pero en este momento sí sabemos que hay muchas personas que no es que no quieran pagar, sino que definitivamente no tienen los ingresos y tienen que buscar estas negociaciones que, aunque sea un poco menor, puedan saldarlo. Sí, que es el panorama, ¿no? El panorama que ya de por sí estamos viviendo. Sofía, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nada más recordarle a la gente, ¿no?, que le eche un ojo ahí a la Agenda 2021 que estás presentando y que justamente te ayuda a poder organizarte en este sentido. Claro, yo creo que al final, si vamos cambiando hábitos de poquito en poquito, vamos a ver muchos avances, porque nos pasa que empezamos el año con muchas ganas, pero ya por marzo se nos olvidó. Entonces, tener pequeños hábitos como ahorrar en cuanto recibes tus ingresos, tratar de que nuestras deudas sean menores al 30% de lo que ganamos y generar este fondo de emergencias nos pueden cambiar muchísimo el 2021. Entonces, gracias, Magda, de verdad, por la invitación y les deseo a todos un próspero año nuevo. Gracias a ti, Sofía. Un abrazo fuerte. Es momento de que hagamos una pausa. Regresamos para seguirle informando. Estamos en Mega Noticias TVC. Informa.